Las pintaderas son unos objetos arqueológicos de los repertorios de los yacimientos de la isla de Gran Canaria, que están hechos de unas dimensiones fácilmente manipulables, con una superficie plana decorada y con un apéndice posterior. Las pintaderas probablemente se usaran como sello por su morfología, una superficie plana y un apéndice, y la superficie plana con una composición geométrica determinada, pues puede servir para dejar su impronta, o bien sobre barro fresco, o bien si se unta con colorante sobre a lo mejor la piel o unos tejidos o otro tipo, ¿no? Digamos que esa es la funcionalidad principal de la pintadera. Esa composición geométrica probablemente fuera un significado identificativo de clanes, de familias, de personas. Hemos experimentado incluso lo que se llama una cadena operativa, y entonces hemos hecho una hipótesis de que había principalmente tres fases a la hora de hacer la pintadera. Una primera es el diseño general de la pintadera, o sea, la forma del contorno, la posición del apéndice y así. Luego, sobre esa superficie, sobre ese diseño, se dibujaban algunas zonas, y de algunas se extraían la pasta y de la otra se dejaba en resalte. Y al final, esas zonas en resalte se imprimían, probablemente con punzones de madera o de hueso, dejando una composición geométrica muy elaborada. En principio, pintaderas solo las hemos encontrado en la isla de Gran Canaria, y también hemos encontrado en la isla de Gran Canaria cuevas pintadas, cerámica pintada, incluso ídolos pintados. Entonces eso forma parte de un lenguaje específico que decíamos antes, que está solo hasta ahora en la isla de Gran Canaria. Las pintaderas en concreto son, digamos, más fáciles de trabajar porque es un objeto que tú modelas. Para la cerámica tienes que adaptarte a la cerámica, a la cueva o lo que sea. Entonces hemos catalogado las pintaderas y hay formas exteriores, pues hemos obtenido seis categorías: triangulares, circulares, algunas hexagonales, y las más frecuentes son las rectangulares. Hay algunas cuadradas también, pero las más frecuentes son las rectangulares. El lenguaje geométrico que tienen las pintaderas, como decimos, coincide con otros lenguajes geométricos de las decoraciones de la cerámica, o de las cuevas pintadas o de las casas pintadas. Y según las crónicas y según la cultura bereber también, las mujeres eran las que tenían las funciones de hacer la cerámica y, según las crónicas, pintar las casas. Entonces, las mujeres trabajaban el barro. Las mujeres de aquellas aborígenes de las antiguas Canarias pintaban las casas. Probablemente, yo estoy convencido de que las mujeres fueron las que hicieron las pintaderas, o sea, un mensaje geométrico sobre barro. Parece que hay una especie de oleada, no sé si el término es adecuado, de personas que vinieron con estos conocimientos probablemente, y vinieron del norte de África. Las pintaderas no son únicas de la isla de Gran Canaria, o sea, hay pintaderas por todas partes del mundo. O sea, en Sudamérica hay gran cantidad de pintaderas. Allí hay una variedad que son pintaderas cilíndricas también, y de terracota, algunos diseños geométricos parecidos. Hay pintaderas en el Medio Oriente, hay pintaderas de mucho tiempo en China, que se usaban a modo de sello, allí sí. Entonces, estas pintaderas de Gran Canaria no hay un origen claro, porque en los restos arqueológicos de la zona del norte de África, que es probablemente de donde previnieron, no hay pintaderas de barro. Las pintaderas más cercas están en Túnez. Sí que hay unos sellos de madera, pero no de terracota por el momento. Entonces, probablemente trajeron el lenguaje geométrico de las decoraciones de las cerámicas, que sí que se parecen en algunos casos a las bereberes, y quizás
fue una invención de las mujeres, como decíamos, canarias, reflejar ese lenguaje geométrico en otro soporte. Esa es una hipótesis que es la que yo creo que tiene más validez. Alguna composición geométrica se puede inspirar en algunos objetos de la naturaleza. Hay pintaderas que son radiales, algunas como la del Museo Canario, que se interpreta también que son símbolos de deidades aborígenes. Eso es una hipótesis. Pero hay una pintadera y también decoraciones de la cerámica o de la cueva pintada de ángulos encajados. Entonces eso se parece a una hoja de palmera. Y la hoja de palmera tenía una utilidad importante en aquella etapa, ¿no? Para la elaboración de fibras, incluso el aprovechamiento de sus frutos. Entonces no es descabellado pensar que esa pintadera se hizo geométricamente inspirándose en eso. Hay otras que se han interpretado que son zigzag como oleaje, o hay otras que son círculos, circunferencias concéntricas que se han interpretado como que representa el agua, como si una piedra cae en el agua. Eso también se ha interpretado en los grabados de la isla de La Palma. O sea que en aquella época no era cosas blancas y negras, era una cultura global y además de un lenguaje geométrico pudiera tener inspiraciones en este caso en objetos naturales del entorno.